Son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Televisión Pública, Canal 17. Este es un servicio público. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia tienen una sorpresa, porque aunque vamos a continuar con la serie de municipios, por cierto, los municipios que vamos a tratar, ustedes nos los han sugerido, así que si quieren que visitemos algún municipio en específico, los vamos a visitar todos. Ese es el plan de Cuba y su historia, porque no hay país sin municipio. Es la unidad territorial más pequeña, como decía el apóstol, es la garantía de la libertad, los municipios. Y en el día de hoy tenemos yo diría una doble sorpresa, ¿no? Porque vamos a tratar un municipio, por cierto, muy bonito, y está con nosotros una persona que es un ejemplo de municipalista, de mujer trabajadora. Ella no le tiene miedo a los años, como yo tampoco, y me refiero a Nelly Hurtado, que está con nosotros, y repito, es un privilegio que Cuba y su historia la tenga con nosotros para hablar de un municipio que es muy lindo, por cierto, uno de los municipios más pequeños de Cuba, pero un municipio muy rico. Me refiero a Santa María del Rosario, los rosareños. Y aquí tenemos a Nelly Hurtado. Bienvenida a Cuba y su historia, Nelly. ¿Cómo estás? Bueno, estoy bien y muy contenta de estar aquí en este programa. Yo lo miro todos los domingos. Qué bueno. Y a la vez, pues se los estoy diciendo a todos mis amigos municipalistas que lo miren, que está muy interesante. Bueno, y estamos con esta serie que nos va a demorar tiempo, porque Cuba tiene más de 120 municipios. 126. 126, pero bueno, ya hemos tratado algunos y estamos en el comienzo. Pero es importante tener a Nelly Hurtado con nosotros. Es un ejemplo. Toda su vida se la ha dedicado a su municipio y a los municipios de Cuba en el exilio. Y en el día de hoy vamos a Santa María de Rosario. A los que viven en Santa María de Rosario le dicen los rosareños. Qué nombre más bonito, ¿no? Que es un municipio del siglo XVIII, de 1732. Y es un municipio que tiene una característica muy peculiar, porque le llamaban los municipios condales. ¿Por qué le decían los municipios condales? Porque la gestión administrativa para que aprobara el municipio la hizo un conde, el conde de Bayona, y por eso son municipios condales. Háblanos un poco, Nelly, de Santa María del Rosario, tu experiencia, tus recuerdos, porque tiene mucha historia el municipio, ¿no? Bueno, del municipio le puedo contar mucho porque viví mucho. Bueno, nací en la provincia de La Habana, en el hospital militar. Oh, yes. Pero desde que nací fui a vivir a un lugar que quizás usted no conozca. Fui a vivir al campo, a casa de mis abuelos. Eso era en la calzada de Santa Amelia, después del pueblo de Cuatro Caminos y antes de llegar al ingenio que había allí en el pueblo. Eso es increíble. Hasta los 7 años viví ahí en casa de mis abuelos, en una casa de tablas de palma, techo de guano y piso de tierra. A los 7 O sea, que años. viene de una familia humilde, trabajadora. Sí, señor, sí, señor. Qué interesante. Hay una cosa que me gustaría mencionar y son cuando se crea el municipio con el conde de Bayona, el municipio se divide en 4 o 5 barrios. Sí, cómo no. Vamos a hablar de los barrios porque esto es importante, ¿no? Ahí lo tiene en una de las revistas que le di. Ahí está Cambute, Ciudad Grillo. Sí. ¿Qué otros barrios tenemos ahí? Está ahí en la revista, ahora no lo tengo. San Antonio, Cotorro. Por supuesto. Para mí el más interesante es el Cotorro. Claro, el más grande también, no, y muy rico. Y es que es el que tenía la carretera central. Claro. Que nos pasaba por
por el mismo medio del pueblo. Éramos un privilegio. Teníamos la ruta de guagua, teníamos del mismo pueblo, el municipio de Santa María de Rosario, la ruta 7. Pero ¿qué pasaba? Que nos pasaba por la carretera central la guagua, la 33, que iba a Winnie, la 44, que iba a Aguacate, y nos pasaba también la guagua que iba hasta Santiago de Cuba. Yo quería interrumpirle porque es casi un ícono histórico en Santa María del Rosario, y me refiero a la iglesia de Santa María del Rosario, que inclusive años después, ahí la tenemos en pantalla. Esa iglesia fue monumento nacional ya en el siglo XIX, siglo XX. Y además una iglesia preciosa. Yo he tenido la oportunidad de visitarla en 2 o 3 ocasiones, pero ahí está también otro ángulo de la iglesia. Háblanos un poco de esa iglesia, que además tiene una historia tremenda también. La iglesia es bella, tiene una construcción donde todas las obras están organizadas con oro de 22 quilates. Digo, no sé si todavía están ahí. Bueno, no sé si habría que preguntarle al párroco. No sé si todavía están ahí. Por suerte para nosotros mantenemos muy buena relación con el padre. Antes con el padre Raúl, pero ya el padre Raúl hace años que murió. Pero el padre que está desde que se nos murió el padre Raúl, él es muy amigo del municipio. Nosotros nos mantenemos en contacto con él por teléfono, y personalmente, antes de él enfermarse, él venía continuamente aquí a Miami. Nosotros lo hemos ayudado. Qué bueno. Cuando él lo ha necesitado, hemos dado dinero para la reconstrucción de la iglesia, tanto de la de Santa María de Rosario como de la de Cotorro. Una cosa que yo quería sacar a colación, porque estamos obviamente en este recorrido histórico de Santa María del Rosario, y además de todos sus componentes, y uno de los más importantes es el Cotorro. Cuando se fabrica, se hace la iglesia, que es en el 1760 por el obispo Espada, hay una cosa curiosa, y es que el propio obispo le llamó a esta iglesia la Catedral de los Campos de Cuba. Sí. ¿Por qué es así? ¿Por qué el obispo Espada le da ese nombre a una iglesia recién construida? Bueno, el problema es que la iglesia, además de estar bella, está construida en un campo hondo, y tiene su parque frente a la iglesia. Y esta iglesia le agradece mucho a las mujeres de ese pueblo, que durante las guerras ellas impidieron que tumbaran esa iglesia con la guerra. Es una anécdota interesante, Nelly, porque efectivamente un general de apellido Castillo, si la memoria no me falla, intentó tomar Santa María del Rosario durante la guerra. Sí. Y un grupo de mujeres fue a verlo, y es lo que usted está contando, para decirle, por favor, no entre en el pueblo, porque los españoles han tomado la iglesia y están todos atrincherados en la iglesia. O sea, si se producía la confrontación, acababan con la iglesia. Y el general de Mambí cubano aceptó la petición y no entró en el pueblo. No lo tomó en esa ocasión, después lo tomó al año siguiente. Sí, así mismo fue. Por eso es que la iglesia está ahí. Y otra de las cosas muy importantes que tenemos en Santa María de Rosario son los baños sulfurosos, de agua sulfurosa, que el conde de Casa Bayona tenía una enfermedad que se llama la gota. Sí. Y tenía sus pies muy afectados. Sí, muy inflamados. Sí. Entonces uno de sus criados, que lo quería muchísimo porque él era muy bueno, le pidió permiso para él traer un agua y lavarle los pies. El agua del balneario. El agua del balneario. Y todos los días el criado traía agua del balneario y le lavaba los pies
a médicos, al conde. al conde, y el conde se sanó. Sí, qué bonita. Yo había leído la historia, muy, muy bonita, ¿verdad? Gracias a eso, el conde deja libre a todos sus criados, ¿ok? Y es que se construye el pueblo solamente para 30, así fue como fue la construcción del pueblo de Santa María. Se construye el pueblo para 30 familias. Él mismo hace que hagan las casas. Él mismo dona la tierra para el ayuntamiento, la iglesia. Todo eso se lo debemos al conde de Casa Bayona. Sí, yo quería mencionar antes de alejarnos del templo, porque la iglesia de Santa María de Rosario tiene una cosa que muy pocas iglesias tienen en su cúpula, es lo que se llama las pechinas, que son unos vitrales triangulares. Entonces en la cúpula hay 4 pechinas, o sea, 4 vitrales triangulares con pinturas bellísimas, y eso es una de las cosas características de la iglesia de Santa María del Rosario, por lo cual se destaca la iglesia, ¿no? Pero bueno, siguiendo en este recorrido, Nelly, hay que decir que estamos ante un municipio que, a pesar de que era pequeño, y a pesar de que tenía su balneario y su iglesia reconocida como monumento, además la Catedral de los Campos de Cuba, como decía el obispo Espada, era un municipio muy próspero desde el punto de vista económico. Vamos a hablar un poco de eso. Usted tiene razón. Éramos tan prósperos que de verdad podíamos no, era la realidad. Estábamos más adelantados, aunque no lo crean, que los Estados Unidos. Mira eso. Yo recuerdo cuando nosotros llegamos aquí, a Estados Unidos, en el año 70, mi esposo empezó a trabajar en la Pepsi-Cola, ¿ok? Y estaban alborotados porque iban a montar una maquinaria especial para embotellar. Y mi esposo le dijo, pero ustedes están anticuados. Están atrasados. Ya eso en Cuba lo teníamos hace años. Entonces le dijeron a él, ¿tú estás seguro? ¿Tú sabes trabajar eso? Y él le dijo, claro que sí, yo trabajaba ahí y yo lo hacía. ¿Y eso embotellando? Embotellando la Pepsi-Cola, y él embotellaba cerveza. Claro. Él trabajó muchos años en la cervecería. O sea, que él aportó en la industria aquí de Estados Unidos, sí, la técnica. La técnica, sí, de cómo se usaban las máquinas. Él fue el que los enseñó cómo usar la máquina, porque él la usaba desde Cuba. Amigos de Cuba, su historia, nos vamos enterando de detalles interesantísimos. Bueno, por eso nos preocupamos de traer a Nelly Hurtado a Cuba, su historia, porque precisamente nuestra función como servicio público es la historia, dar a conocer la historia, compartir la historia. Y mire qué interesante que cuando ellos llegaron a Estados Unidos, la técnica de embotellamiento que tenía la Coca-Cola y posiblemente la cerveza Toay en Cuba no existía en Estados Unidos. Qué dato más interesante. Sí, sí. Estamos aprovechando que estamos a la mitad del programa, para los que han sintonizado tarde, tenemos con nosotros hoy a Nelly Hurtado, una municipalista ejemplar, una mujer que le ha dedicado su vida a su municipio, Santa María del Rosario y El Cotorro, y después ya aquí en Miami igual, o sea, ha estado al tanto de todo el trabajo del municipio. Inclusive es algo que yo quería mencionar, porque con Nelly siempre hay sorpresa. Nos acaba de dar una sorpresa con el ejemplo del embotellamiento de las botellas, que en Cuba se hacía y todavía en Estados Unidos no. Pero hay otra cosa que ellos hacen que me gustaría que ella mencionara. Me refiero, ellos tienen un comedor público con gente del municipio de Cuba, dentro de Cuba, y ellos le mandan el dinero para que puedan tener alimentos y puedan alimentarse. Háblanos un poco de ese proyecto. Sí, eso, la encargada de eso es la secretaria del municipio, que se llama Elba Brito. Ella se encarga, ella hace su propaganda en la revista
y tenemos cantidad de miembros del municipio que cooperan y mandan su dinero. Y gracias a eso, ahí mismo, al lado de la iglesia del Cotorro, está la casa donde se cocina y se distribuye la alimentación para los ancianos. Nosotros la mantenemos año por año, hace muchos años que estamos en eso, y también mantenemos un centro de desayuno en el reparto lotería. Bueno, todo eso lo podemos hacer gracias a los donantes, hijos Mira, y ahí vecinos. estamos, perdón que le interrumpa, estamos viendo en pantalla la compañía de acero, que era una de las compañías también más famosas de... No, era lo que yo le decía antes del programa, éramos millonarios. Sí. Lo que teníamos en industria era mucho. Usted se imagina que la Bacardí, además que daba 30 días de vacaciones al año, daban 15 días en verano y 15 días en invierno. Cuando llegaba diciembre, ellos tenían 1% del dinero que recaudaba. Mire, ahí está también la foto del complejo lácteo, que es famoso. Bueno, ellos tenían 1% del dinero que recaudaban en el año y se lo daban a los empleados. Oiga eso. Y óigame esto. Mi esposo ganaba 70 pesos libres a la semana. Que era un sueldo en aquella época. Que eso era un sueldo en aquella época. O sea, que la Bacardí fue innovadora en Cuba. Sí, tanto no, y otra cosa grande que nos dio. La inauguración de la cervecería fue el día 23 de julio del año 1948. Y desde entonces se hacía una fiesta en todo el parque del Cotorro y la cervecería donaba, no nos cobraba ni un centavo, donaba toda la cerveza que se consumiera durante el evento que duraba 3 días. Era viernes, sábado y domingo. Hay una cosa también, yo tuve la oportunidad, yo estudié en Guanabacoa, en los Escolapios de Guanabacoa, estábamos cerca y en varias ocasiones fui a Santa María del Rosario, tenía amigos. Y hay una tradición en Santa María del Rosario, en los rosareños, de fiestas, o sea, las famosas fiestas de las flores, que ahí pusieron una foto de una fiesta. Háblenos un poco de la fiesta de las flores. La fiesta de las flores era en el mes de mayo, ¿ok? Y es como con carrozas y todo. Recibiendo la primavera, ¿no? Sí, esa fiesta teníamos carrozas, se sacaba una reina y se sacaba un rey y una reina infantil. Mi hijo, que hoy en la actualidad va a cumplir 70 años ahora en octubre, fue el último. 70 años tiene su hijo. Bueno, ya lo que le falta es poco. Bueno, yo no le voy a preguntar su edad, pero ustedes se van a imaginar por qué Nelly es un ejemplo. Si su hijo tiene 70, bueno, ella debe tener alrededor de los 80, 80 y tantos. Y todavía, y debo decirlo, porque por eso está con nosotros aquí, todavía Nelly Hurtado trabaja, se ocupa de los municipios, se ocupa del comedor que tienen en Cuba para alimentar a cubanos vinculados al municipio. ¿Cuántas cosas no hace Nelly Hurtado? Bueno, es que esa es la vida. Por eso me siento feliz, porque puedo hacerlo. Y le decía, mi hijo fue el último rey infantil que hubo en el municipio de Santa María del Rosario. Acabó con todo. No, ya. Ahora, no quería, porque lo mencionamos al principio las guerras de independencia. Y hay algunos generales y coroneles rosareños que se distinguieron, empezando por el que ya lo mencionamos, el general creo que era Adolfo del Castillo, cuando va a tomar Santa María de Rosario en el año 96, las mujeres rosareñas le dicen, no entre, no lo tome, porque los españoles se han refugiado en la iglesia de Santa María del Rosario. Sí, o sea, como protegiendo la iglesia. Exacto. Y entonces este general le hizo caso a esas mujeres y dejó la toma de Santa María para el año siguiente, y la tomó en el año 96. Pero ¿qué es esto más bonito de las mujeres rosareñas, verdad? Por defender su iglesia y por cuidarla. Defender su iglesia, una iglesia que la querían, bueno, todavía es una iglesia que se quiere mucho, porque es una tradición en la historia de las creencias en Cuba, ¿no? Y de los templos.
Ahora porque hay otros generales que se destacaron en Santa María del Rosario y en el Cotorro, pero sigamos con la fuerza industrial que demostró ese municipio, a pesar de ser un municipio pequeño. No nos olvidemos, amigos de Cuba y su historia, que es un municipio que cuando empieza tenía algunas casas y no llegaban ni a 2.000 habitantes. Y ya en estos momentos Santa María del Rosario tiene 40 o 50.000 habitantes. O sea que el crecimiento de este municipio ha sido imponente. Háblanos un poco de eso, Nelly. Bueno, cuanto más años fueron pasando, más industrias vinieron al pueblo. No podemos olvidar que teníamos una fábrica de hacer goma que se llamaba Goodyear, y teníamos una fábrica que se llamaba US-Kex, que eran donde se hacían tenis, que los tenis se mandaban para acá, para Estados Unidos, en aquellos tiempos. Y teníamos... Ahí está, pero no que le interrumpo un segundo. Ahí hay un reportaje que es histórico del diario La Marina en Cuba. En el extremo izquierdo está una bandera cubana. Esa era la cervecería Tuey. Sí, la bandera se ponía cuando era alguna fecha patriótica. Claro. Ellos siempre ponían la bandera. Aquí en esta revista que les regalé están las fotos de la cervecería Modelo. Sí, ya la vimos, ya la vimos. Qué Eso, foto más bonita y más histórica, Nelly, ¿verdad? Sí, y gracias a Dios teníamos muchas otras industrias que hoy mirando yo el periódico, había algunas ya que ya yo ni me acordaba de ellas. Porque, ¿verdad? Mira, no me acordaba ni de Moralito. Moralito es la leche. La leche, sí. Moralito repartía leche en todas partes. Uno de mis primos manejaba uno de los camiones. Sí, Moralito no solamente era se hacía en el La municipio, Habana y todo. pero llegaba a La Habana. Sí, llegaba a La Habana y todo. O sea que hay una producción de leche. Una producción de leche. Qué interesante, ¿eh? Y la fábrica de cabillas de acero y la fábrica de colchas, donde se hacían colchas para taparse y esa fábrica de tejido, ¿no? Sí, se hacía colcha para las personas y colchas para limpiar el piso. Esa se llamaba la Facute. La Facute. Sí. Y la historia de la Facute es bien linda. Eso le empezó la familia de los Ávila, que él vino al Cotorro, que se acaba de morir recientemente, Rafael Ávila, el de los deportes. Y él llegó al Cotorro, ¿y qué hizo? Bueno, es que esa historia no la tengo por escrita, me la contó... No, pero cuéntelo con lo que sabe. Me la contó el hermano por teléfono. Ahora cuando Rafael murió, yo quería de todas maneras poner un artículo interesante sobre la vida de Rafael. Y llamé al hermano, al único que queda, a Quique Ávila, que vive aquí en Miami. Entonces Quique me contó esa historia tan linda, donde su mamá era de Guanabacoa, pero tenía un familiar que vivía en Camagüey, en el Central Baracoa, y fue de visita a Baracoa y allí conoció al señor con el que después se casó, el padre de los Ávila. Pero ¿qué pasó? Nació Rafael allí, y después que nació Rafael, el padre le dijo, no, nosotros vamos a hacer una familia y no quiero que mis demás hijos nazcan aquí. Inmediatamente se fueron a vivir a Guanabacoa, que era donde ella era de soltera, y después de estar en Guanabacoa muy poquito tiempo, se fueron para Cotorro. El suegro. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Cuál fue ellos, la tierra donde está la Facute, era del suegro de Ávila.
Pero ¿qué no hizo Santa María del Rosario y el Cotorro? Hicieron la Tenían goma, Facote. tejido, Sí. cerveza, leche, No, teníamos cabilla, cabilla. teníamos galletas, chorizo. Me acuerdo del chorizo, que nosotros vivíamos en el año 52. Vivíamos exactamente al lado de la choricera. Choricera también. Teníamos una choricera. Amigos de Cubo y su Historia, ¿qué no tiene Santa María del Rosario y Santa María del Rosario y el Cotorro, que es lo mismo? O sea, hemos descubierto no solamente un municipio histórico, con detalles muy históricos, sino de una pujanza que demuestra lo que era Cuba antes de que llegara la desdicha del comunismo, donde todo se destruyó y se disolvió, y en fin, Santa María del Rosario, los rosareños tienen que estar muy orgullosos. Nelly, estamos en la fase final del programa, o sea, el tiempo no nos da, y queríamos dedicarle un poco al trabajo del municipio, lo que hace el municipio. Nos quedan 3 minutos, o sea, no nos queda mucho tiempo. Bueno, el municipio, gracias a Elba Brito, que es como le digo yo, que ella es el alma, corazón y vida del municipio. Qué bueno, bueno, Porque felicitamos a Elba. Sí, a cualquier hora que yo la llamo, ella me dice, llama que lo que sea, aquí estoy para servirte. Y es verdad, Elba me ayuda incansablemente. Ahora estamos organizando... Enseñen la revista para que vean la revista del rosareño. Que bueno, los que quieran, pues que nos llamen. Nos quedan 2 minutos, no podemos demorarnos. Los que quieran que nos llamen, los que estén interesados en participar en el municipio de Santa María del Rosario y sus pueblos, porque no solo es Santa María, sino sus pueblos también, que nos llamen. El teléfono de Elba es 305-681-3754 y el mío 305-821-5077. Rapidito, porque hay una fiesta en septiembre. Ahora tenemos la fiesta del día de que todos los municipios de La Habana participamos, donde se le da un premio al hijo distinguido de cada pueblo por su labor realizada. Bueno, lamentablemente, amigos de Cubo y su Historia, con Nelly, pudiéramos seguir hablando de Santa María del Rosario, del Cotorro, de toda la grandeza, porque además cuando uno escucha a Nelly Hurtado, lo que le viene a la mente es la grandeza cubana. Como un país tan libre, tan rico, bueno, tuvo la desgracia de caer en manos de lo que lo han destruido todo. Lamentablemente no tenemos más tiempo, quisiéramos seguir conversando con Nelly Hurtado, pero le agradecemos muchísimo. No sabes cómo te agradecemos, Nelly, tu presencia en Cubo y su Historia. Y amigos, nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Son 3 décadas de destierro y desunión.